de jefe de cartel, weón. ¿Cuál? No, la foto que le ponía a Alberto antes, esa foto que siempre le ponía, que está fija antes de que él aparece ahora sonriendo y haciéndose el amoroso, es una foto de jefe de cartel, weón. No, Es pero si esa duro, la pone el weón. mismo. Ah, La No, foto en Zoom. Sí. yo no intervengo en su imagen pública. debiera. Bueno, sí, un poco. Perjudicándola. ¿Sabes qué? Oye, Perjudicando. Oye, estás en una oficina muy, muy sui generis. glamorosa. Sí, sí. Sí, Estoy sí, Casi sí. aquí. como de abogado de Nueva York, pero en el campo. ¿Dónde está Estoy ahí? acá estoy en Illapel. Ajá. Vine a mi querida Illapel. Tuve una presentación en la mañana en el Consejo Municipal, ahora en la tarde con casi todos los funcionarios de una encuesta, un pequeño estudio. Estuvo muy agradable, fíjate. Y como no alcanzaba a volver a Santiago, gentilmente me prestaron aquí una oficinita que efectivamente yo creo que debiera quedarme a vivir acá porque está mucho más agradable que mi Está casa. buena, Que tiene mi casa. buena luz, está bonita. Sí, no, está bueno. Ahora, igual me traje todo. Ah, Ahora, para dormir ahí no sé si está tan cómodo, pero bueno. No, pero veo un par de cosas acá que sí. Sí, sí, sí. Para dormir y qué sé yo, para otras cosas. Tomar una siesta, no sé qué. Tomar Oye, desayuno. espérate. Un par de cosas rápidas. Decirle a todos quienes están este rato en la Cosa Nostra que vamos a estar los tres solos. Porque acumuló 5 tarjetas amarillas Alejandra, así que eso acarrea suspensión. Se pierde los próximos 2 partidos. No, No, está esa no es la con. verdad. La verdad es que porque el Mundial de Qatar. Entonces las mujeres no tienen nada que hacer. Sí, vos. ¿Cachai? ¿Ah? ¿Ah? Estamos Y si el, empoderados. si el ya mundial es ahí, es por algo. digan la verdad, porque si no nos van a empezar a huevear. Es verdad. Sí, hemos perdido un poco de incorrección. Antes con Macari era más incorrecto. Sí, la No, verdad hay que decirla, la Alejandra recibió una oferta por 4 millones de pesos para irse a otro podcast. yo no iba a decir la cifra. Tú dijiste la Y cifra. Sí. nosotros nos vamos detrás. Ya, la verdad, está con COVID. Está Está con con COVID, COVID pero la además se pobrecita. siente Po. mal. Con Sí, el un COVID, nuevo. COVID mal, porque a mí me dio COVID, pero me dio COVID bien. A ella le dio Sí, mal. po. Pero es que ahora está el perro de la muerte. La cacha de perro, ¿cómo? No, ¿el perro de la muerte se llama? No, El perro de la Mm, muerte. Sí, el el perro del perro, demonio. el cancerbero. En el fondo le pusieron el cancerbero. Claro, sí. Y se sentía como el ajo, porque me también sentía muy mal. sí, pues Fernando estuvo efectivamente con COVID, Hice un podcast en COVID yo. Sí, justamente. Pero Alejandra no fue capaz. No, la agarró muy fuerte, parece. ¿Eh? Sí, no fue capaz, sí. Un La saludo a la gente se va a Alejandra. preguntar por los traslaves de tiempo. A ver, ¿cuánto estuvo no, pero no sirve, Paulsen? porque yo estuve enfermo también, así que estamos, ¿Qué es lo que está insinuando, Alberto? Sí, bueno, no. que Oye, por Zoom uno se puede contagiar. por Zoom no se puede contagiar. ¿Por qué uno se contagia? O sea, no, estoy diciendo una estupidez, perdónenme los médicos, pero es una conversación así como que está en la lógica del absurdo. Como que lo que quiero decir es, ya pasó la pandemia, y fíjate que Fernando hace un mes, 3 semanas con COVID, ahora la Ale, y ahí es donde, bueno, efectivamente muchos salubristas dicen, ojo, ojo, ojo. Ahora, claro, el tema no tiene que ver el contagio, sino la gravedad del contagio, pero también hace un par de días atrás, no me acuerdo quién, alguien del colegio médico o algún médico, hablando, por ejemplo, la cantidad de muertos de ese día. O sea, igual ahí, como que ya se Y fue, pero como que está, como que, bueno. mira, No sé si todavía sigue. sí, Albert Camus cuenta en La peste fantástica, esa parte donde él explica que la peste es como un dios, que se esconde en las esquinas de las casas de repente durante siglos, porque está ahí siempre, y un día se despierta para de nuevo asolar la ciudad. Entonces, sí, pues ya se está yendo, pero todavía tiene lo suyo, ¿ya? Y se esconderá ahí hasta la próxima mutación que le Hasta la próxima conozcamos. mutación. Sí, claro. Claro, Además, con el derretimiento de los cascos polar y de los icebergs y de cuestiones que estaban sí, pues. bajo hielo hace 2 millones de años, Además que los chinos afírmate. tienen esas minas antiguas abandonadas
que cada tanto van y las raspan así para que salgan los... Dicen, a ver, Y los suben, occidentales se vuelven locos y dicen, vamos. claro, la raspan un poquitito y suben el 6% del PIB. Sí, sí, sí. Tal cual. Oye, Oye, pero es que antes de el empezar pasado propiamente siempre tal, está ahí, po. El pasado siempre está ahí, es como la Polar, po. Apareció la Polar de nuevo, es fantástico. Volvimos al 2011. Oye, déjenme oye, mostrarle, les voy a mostrar algo. ya, La ahora ropa tenemos podcast, de estamos Fernando de la podcast Polar. relajados porque estamos sin la comisario del pueblo. Claro. Estamos relajados. En este rato, la Ale está mirando esto indignada. Yo les dije que nadie se podía Ella parar. y di comisaria, no sé, así. Mira, me mandaron de regalo un libro que ya llevo prácticamente la mitad, que es de las cosas más fascinantes que he visto en mi vida. Ustedes saben que yo salí del colegio y entré a estudiar física. Yo quería ser físico. Uh-huh. Y no periodista, sino que físico, y estudié licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile 1 año y medio, hasta que, bueno, finalmente se cerraron, por esa época estaba hablando del año 74, se cerró el ingreso a las carreras, algunas, y me fui ahí a periodismo. Pero siempre me ha fascinado el asunto. Y hay un libro que es de una delicia, pero que no se pueden imaginar lo lindo y maravilloso que es. Es de Carlo Rovelli, que se llama El orden del tiempo. El orden del tiempo. No lo conozco, Y no lo conozco. es que es extraordinario. Es un concepto del tiempo en general, vinculado a la lógica, lo que sabemos en términos de las leyes físicas, de las leyes. ¿Por qué? Por ejemplo, es una cosa bien curiosa. ¿Por qué, por ejemplo, el tiempo transcurre más deprisa en la cima de la montaña que en la base de la montaña? Tú agarras un reloj, por cierto, un reloj de estos súper calificados para Sí, claro, esto, con con fracciones de segundo, y lo pones en la base, en la base de la montaña, y lo pones otro en la cima de la montaña, y comparan los tiempos, y el de la cima de la montaña, cuando los ven, va a haber recorrido más rápido que el de abajo. Y a raíz de eso, que es su primera situación, empieza a generar todo un análisis, pero maravilloso, no solamente científico, sino que incluso humano, de lo que significa el tiempo en términos prácticos, en términos conclusos. ¿Por qué las paradojas que se dan en el tiempo? Oye, exquisito el libro de Fantástico. Carlo Rovelli, El orden del tiempo. fascinante. Lo pongo ya. No, me dejaste además porque estoy justo, hoy día toca mi Taller. último taller sobre Proust. Entonces nos leímos todo a la búsqueda del Por tiempo eso perdido. ahí estado muerto estos días, po. Entonces, no, estaba muerto porque estaba Ya. enfermo. Ya. Y, y, y porque tengo unos ataques ahí encima. Pero bueno, Ya. la cosa es que... Mejor no sí, hablar de ciertas cosas. de ciertas Pero me cosas, las sí. puedo imaginármelas. Pero son, sí. Voy a tener que ir a un templo. Ya, Y, tranquilo. Sigue con Proust, mantente en Proust. y Proust está súper, o sea, y toda esa reflexión, porque ya hoy día justo toca el último tomo, el 7, entonces con el tiempo recobrado, entonces, ¿cómo se recupera el tiempo, ¿no? Entonces, está re bueno, porque es como la versión filosófica acá y la versión física, que también, entonces le aprovecho de recomendar a Fernando, que es un escritor chileno muy bueno, que se llama Benjamín Labatut, y tiene un libro que le ha ido muy bien en Europa, estuvo nominado a varios concursos grandes. No sé si habrá ganado alguno, porque yo al final uno se entera de esas cosas, supongo que me habría enterado, pero se llama Un verdor terrible, que es la historia de los grandes físicos, digamos, pero novelada la historia de toda la generación que llega a la bomba atómica. Es extraordinario. Así que, pero me voy a comprar ese, de todas maneras, lo buscaré No, mañana. el orden del tiempo Orden de del Carlo tiempo. Rovelli.
Robel. Exquisito, exquisito, y una cosa que lo puedes aplicar en 25.500 cosas todos los días, pero que además con asombro, que es una cosa que Bueno, uno desea en las personas que escriben ciencia. Asómbrame, güey, sí, puta, que eh, eso fue el sorpréndeme. conocimiento originalmente. El concepto del conocimiento era, lo primero era el asombro. Sin asombro no hay conocimiento. Así que sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo voy a buscar de todas maneras. Bueno, Búscalo. mientras Fernando y Alberto leen libros, yo he visto los partidos del Mundial. Ya no voy a competirle. No, yo No he estaba hoy visto día en la ninguno. mañana Yo, mirando la yo vi, desgracia de Messi no, y qué cosa compañía. más brutal, güey. No, Messi no tiene se una puede. maldición, güey. Yo creo que No, Maradona, antes de tranquilo. morirse le aplicó una maldición. Esto ya está, yo estoy hablando ya en términos Sí, de la Maradona, secta, de la secta. Maradona. Estoy viendo una serie en Netflix que se llama 1811, que es un barco que le pasan 20.000 cosas y gigantescas, y de repente está en el pasado, de repente está en el futuro, pero todo siempre se explica en gran medida por, si tú quieres, presencias de dioses o demonios que alteran las cosas. Y por lo tanto estoy un poquitito influenciado por aquello, y digo que no hay caso. Messi ganando un mundial cambia totalmente la forma de ser tratado respecto de Maradona, pero no sí, ganando un mundial, se lo van a sacar en cara toda la vida. toda la vida, toda la vida. Los No, amantes no. del análisis político vayan perdiendo la fe. Yo creo que en este podcast no vamos a hablar de política. A la antigua, sí. Como que de Pero repente nos está agarra y muy hablamos de bueno, cualquier está muy De cosa. bueno. repente Ya, salga algo, de repente está Ahora, salga bien, algo. algo saldrá. ojo, recordemos que Argentina el Viste, 90, seguimos. que casi gana el Mundial, el primer partido, una porquería. Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. No, 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 hay que todavía. Pero, o sea, ahora, como tú usas un concepto de vez en cuando, Alberto, que me gusta, te lo copio, muscularse. Este es el momento, porque ahora tienen que ganar en la práctica los dos partidos. Y Sí, pues, entonces, capaz que en una de esas, esta sea la oportunidad. Pero también la otra es la debacle. La sí, pues. debacle. Ya ¿Ah? le pasó a España contra un Pues, país menor, le sí. pasó. Yo, para tratar de darle algo de contenido a este podcast, que creo que puede transitar por caminos sinuosos desde el punto de vista, digamos, del análisis político, diré, haré el compromiso que establecí con quienes participaron este fin de semana, recién pasado, viernes y sábado, en el seminario de la Cosa Nostra, que fue la versión segundo taller de coyuntura. Estaba presente Alberto, estaba presente Fernando, estaba presente yo, y presentamos los hechos del periodo, de los últimos meses, es decir, después del estallido, del plebiscito de salida del 4 de septiembre, y les propusimos 13 hitos, momentos, noticias relevantes, y los asistentes eligieron su top 5. Y yo quiero contarle para que la gente, porque puede ser un ejercicio didáctico para quienes están escuchando, cuando uno le dan a elegir de lo que ha pasado del 5 de septiembre en adelante hasta este fin de semana, ¿qué fue lo más importante? Lo más importante por lejos, estuvimos ahí los tres, como digo, y de hecho lo trabajamos en grupo, y 3 grupos llegaron al mismo resultado. En el número 1 no hay duda. El número 1 es el proyecto de reforma a las pensiones que presentó Gabriel Boric hace algunos días atrás, antes de su viaje. Ese es, por lejos, la noticia más importante de los últimos 2 meses, ¿ya? Y después le pedimos que hiciéramos el top 5, y en un ejercicio muy entretenido, al estilo de la Cosa Nostra, con votaciones, chances y toda la cosa, completó este quinteto el cambio de gabinete, el que se efectuó un par de días después del plebiscito, el cambio de gabinete, les pareció una noticia muy importante. La irrupción del Team Patriota y la figura de Pancho Malo como actor político fue también una noticia que se dijo, wow, atención con esto porque esto llegó para quedarse. La irrupción de la dupla de la ministra Carolina Toá y Analía Uriarte, el PPD, el PS, vuelven gloria y majestad, para ponerlo de alguna manera, de esta dupla. Y finalmente, no finalmente, porque no se puso un orden, pero para cerrar esta lista de 5, la visita que hizo el propio Gabriel Boric a Gualmapu o la Araucanía, como usted prefiera. De hecho, ahí llegamos a la convicción de que los que estaban un poco enojados con el gobierno, los que estaban así un poco decepcionados, le llaman Gualmapu. Los que están más alineados ya le dicen Araucanía, a la Araucanía. antigua. Ya están en Sí. el partido del orden. Bueno, quería mencionar porque fue un ejercicio bien interesante, bien dinámico, que hicimos participativamente con los cientos y tantos participantes del seminario, así que queríamos compartirlos con toda la Cosa Nostra. ¿Estuvo bueno el ejercicio, muchachos? Muy ¿Les bueno, gustó? Está muy bien bueno, Estuvo que la bueno. muy gente entretenido. Sí. que la gente se alinee, está muy bien, además. Está muy bien que se alinee y salga a decir el fiscal nacional, está bien, está bien.
Yo Vamos con fíjate que Dabañino. yo creo que, espérate, antes que nos Dale, metamos dale, con dale. Dabañino, yo creo que ahí hay tema para hablar, ¿ah? Hay tema Sí, para hablar hay porque tema yo para hablar. conozco mucha gente y varias de ellas me lo han dicho en las últimas 24 horas, que tenían dudas sobre si es que aquí había eh, errores típicos o había errores de fondo. Y la nominación de Morales a muchos de ellos les cayó como errores graves de fondo. Así que quizás podemos conversarlo un ratito más. Eso. Antes, durante y después. Vamos con Dabañino a ver qué nos ofrece. Algo tienen los paros de camioneros que siempre la gente les presta mucha atención. ¿Paralizarán el país? ¿Les caerán las penas del infierno como cualquier hijo de vecino si durante horas o días interrumpen la ruta? ¿O se saldrán con la suya y lograrán mejorar las rebajas al combustible? Algo tienen los paros de camioneros. ¿Será la memoria de hace más de 50 años y un paro que fue la antesala del derrocamiento de Allende? ¿O será que nos recuerdan a los Transformers? Bueno, en ese caso, queda por saber si los que están en las carreteras son la tropa de amigos de Optimus Prime o los malvados hijos de Megatron. Mejor que comience el análisis serio con nuestros 4 padrinos: Alejandra Matos, Fernando Paulsen, Alberto Mayol y Darío Quiroga. Aquí comienza La Cosa Nostra. No, no son los amigos de Optimus Prime. Eso yo diría claramente. Sí. No, tienen más caridad. Tampoco son Megatron, porque Megatron igual tiene una cierta prestancia. Esto en general andan bailando con las chiquillas. Sí. Oye, Esos son Callampa al momentos paro. aquí. ¿Qué? Callampa al paro, como que está en el norte, como que está. Están Pero es que yo desgastando creo, la fórmula. es que Sí. yo creo que hicieron un movimiento, si tú quieres, que es un movimiento, llamémoslo así, proyectivo, para a ver si es que le daban algunas condiciones para no tener que seguir. Y hasta ahora da la impresión de que por lo menos han estado conversando, ¿no? Sí. Debo comentar como un dato así anecdótico que de hecho cuando venía en la mañana muy temprano a Illapel, bueno, había corte a la altura, digamos, el desvío a La Calera, corte grande. Afortunadamente, a Dios bendito, Waze me avisó con tiempo y me pude tirar por unas caleteras, por unos secundarios ahí, no sé qué, pero tenían todo cortado. De hecho, cuando uno ya volvía del desvío, igual había un camión, pero ahí había solamente uno, cometieron un error, o quizás lo dejaron así, cruzado para volver ya a la Ruta 5, pero uno con un poquito de osadía, no todos lo hacían, te pasáis por encima, pasáis como por al lado de una sequía y lograba, y después me vine despejado, pues no había nada, pero tenían un corte de varios kilómetros en esa altura. Digo, porque no ha salido tanto en prensa, pero ya hay un cierto descuelgue en esta cosa, un poco lo que dice Fernando. Yo creo que hay una idea así como de, a ver, miremos cómo anda el escenario. Pero siempre hay algo ahí, siempre algo que evoca los paros Pero de yo camioneros. creo que fue una oportunidad perdida del gobierno, ¿eh? O sea, Sí. este era un paro que se frena, sí, se frenaba súper, o sea, estaba súper débil de entrada, entró sin nada. Pasó una cosa que es súper importante, que no pasa nunca en Chile. Las organizaciones empresariales tienen intereses contradictorios. La gracia de las organizaciones empresariales en Chile es que logran conciliarlos, o al menos someter los grandes a los más chicos para que estén conciliados formalmente. Por decirlo en simple, no en todos los países del mundo, de hecho no es habitual, están de acuerdo la asociación de bancos con los agricultores. Normalmente no están de acuerdo. Son intereses bien diferentes. Entonces, pero en Chile sí. Y eso ha sido un gran logro del mundo empresarial en Chile, tener esa homogeneidad, ese carácter de roca, que no dejan pasar nada. Bueno, pero resultó que aquí, si hubo molestia, no había una coordinación con el mundo exportador. Y hubo molestia, ellos decían, no es verdad que no está cortado porque con ese nivel de velocidad nosotros nos dejan. El mundo exportador muchas veces tiene, por ejemplo, las exportaciones no son una cosa así como, entonces llega y se llena un barco. No, hay muchos barcos que están esperando
en un día Eso. determinado, una hora determinada, una cosa determinada, y se tienen que ir para eso, que están comprados para cierto tipo son cierto tipo de productos que tienen que ir para un lugar determinado, en un momento determinado. Los Y frutícolas, hay por de muchos, pronto. claro, y muchas veces tiene que ver con el trigo, tiene que ver con, o sea, está lleno de cosas que se compran porque se van a empresas grandes, donde los tienen que procesar y están esperando, y hay 6 camiones esperando cuando sale la cosecha, para que siempre haya un camión libre para poder llevar si es que hay más, o sea, está todo coordinado. Entonces, no es broma. Y han habido reclamos internos. Esta tesis de que cortamos pero no cortamos, ¿ya? Suscrita al menos televisivamente por los carabineros diciendo, no, es que esto no es un corte, entonces no, pero una pista entera no es un corte, no, una pista es una pista, no es un corte, ¿ya? Entonces toda una discusión filosófica de si una pista es una pista y 2 pistas son 2 pistas, ¿ya? Todo ese tipo de cosas, ¿ya? Hace que haya sido todo efectivamente muy ordinario, y yo creo que era un buen momento para pegarle así como, a ver, ¿sabes qué? Sí, ok, está bien, el paro está súper bien, Aquí pero hay Estado de ojo, Derecho. aquí está derecho, me sacan los camiones de la pista esa y dejan pasar a la gente que tiene que ir aquí hay frutas, hay cosas, exportaciones, esto va a destruir el crecimiento del país, destruye su propio trabajo, no tiene ningún sentido. Entonces, tú puedes salir a hacer un punto cuando no los ves con la fortaleza habitual. Además que a propósito de la fortaleza, no solo fortaleza en términos en la calle, sino también incluso argumental, porque cuando tú miras esto que estoy compartiendo, que es uno de los petitorios, al menos de la Confederación de Transportistas Fuerza del Ajá. Norte, y como diría el meme donde sale el flaco, diría que esta weá, pues hermano, porque mira si esto es, no hemos reído, en Twitter ha circulado mucho, ya, mírate el quinto punto, el último punto. Seguridad para toda la comunidad en general. O sea, ni una delicadeza de redactar algo que parezca, digamos, mínimamente decente. Entonces, efectivamente, yo creo que la gente, el ciudadano de a pie, no hay que tener ningún sesgo ideológico, se cansa porque entiende que efectivamente, claro, en este minuto en que estamos tratando como restablecer, que ningún tipo de movilización se ve muy bien, este tipo de movilización siempre está subvencionada, nunca le llega todo el rigor de la ley y a la larga hacen un discurso, así como no, es que la seguridad y la inseguridad y en realidad son finalmente, básicamente, tratos económicos, y eso es bien evidente. Así que bueno, en fin, generan algo los paro camioneros, pero lo que dice Alberto, yo creo que el gobierno me imagino que lo tendrá medido, quizás ahora como ha sido muy débil, igual todavía está en desarrollo, quizás no se ha metido, pero que no le tiemble la mano, porque cuando lográis poner mano dura bien para restablecer este tipo de tránsito, la gente en general lo valora súper bien, da Es una una señal muy oportunidad, poderosa. o sea, yo encuentro que es una tontería no entrar porque ya tienes el problema de que la semana pasada diste una muestra de poder y llegó la derecha y dijo, queremos dar demostraciones de poder, ¡pum!, le borramos las comisiones en la Cámara de Diputados. Entonces, esos jueguitos tienes que reafirmar tu poder, tienes que salir y decir, no, sí, pues, efectivamente me siento con poder, por ejemplo, para hacer esto. Y habría sido todavía hay tiempo, pero cada vez menos. Sí, ahora hay que tomar en cuenta de anticiparse un poco cuál puede ser la reacción. Yo creo que la reacción va a traer dos cosas que son, si tú quieres, argumentales, pero son argumentales que para, de alguna manera, activar determinadas cosas. Si tú actúas como de alguna manera actuó Ricardo Lagos en el paro de camioneros en su época, y tú ya entrenas, la pregunta que te van a hacer, y que es una pregunta legítima, creo yo, pero es una pregunta política tensionada e intencionada. Es la pregunta de, oye, ¿por qué no hacen lo mismo en la Araucanía? ¿Por qué no toman la misma resolución para parar las cosas que todos los tiempos pasan allá con la misma fruición, con la sacada extra de carabineros, incluso soldados, en fin? Y sin embargo, te van a decir, y ustedes están tratando ahora de buscar una forma de hacer pasar los estados de emergencia como razonable, arreglándolo. Bueno, si es que es tan fácil parar un paro de camioneros cuando ustedes consideran que eso daña a la sociedad, ¿por qué no hacen lo mismo cuando eso ocurre en otra región del Estado? Y esa es una cosa que hay que tener respuesta para ello. Pero ¿sabéis que, Fernando? De acuerdo, pero es que está bien, te sigo. Yo creo que uno puede argumentar eso y hacerse un punto igual, y algunos lo hacen, digamos, tienen
Pero el tema es que vamos a decir así, las detenciones vía barricadas, vía atentado, etcétera, que sucede en la 9ª región, en esa zona, bueno, ya parece que hay un consenso global que a eso le vamos a llamar terrorismo o si no pegan el palo. Entonces, se supone que los camioneros no son eso. Entonces, yo creo que en ese sentido, haciendo esa distinción, plomo para los terroristas, ¿ah? Y Estado de Derecho para toda la sociedad, en una sociedad que te lo grita por todas partes. Uno podrá estar de acuerdo o no, yo tengo una opinión al respecto, pero la sociedad, las señales que te entrega en este minuto, en este tiempo histórico, en este breve tiempo histórico, es orden, es tranquilidad, es leyes claras, etcétera. Entonces yo creo que en eso, más bien, por supuesto que igual hay una disputa comunicacional, pero me parece que el gobierno debiera estar bien preparado para poner orden en aquellas cosas que además paran lógica, mira, no quiero decir sediciosa en el sentido de ponerle tampoco ese componente a los camioneros, pero una lógica donde en realidad cada uno hace lo que quiere cuando tiene el poder para hacerlo. Sí, Es un espacio de disputa. Yo creo en todo caso o sea, lo primero, los gobiernos tienen que afinar la puntería mucho. Y yo creo que, por ejemplo, tú acabas de mencionar un tema que lo discutimos respecto al tema de la encuesta y que después salió este fragmento de encuesta que no está en la página web de Criteria, pero apareció publicado en el Mercurio, ¿ya? Respecto a la seguridad versus la libertad y qué sé yo. Y entonces ahí aparece una discusión que en el fondo es la discusión del orden o la discusión de la seguridad, ¿ya? Puede ser y o. Y en ese contexto, es una buena discusión esa, ¿eh? De hecho la que se dio en las redes estos días fue buena. Bueno, es una discusión importante. Bueno, en primer lugar porque el resultado que sacaron así como que era terrible. Es espurio. Es espurio. Es espurio. Es la típica pregunta sobre materialismo o posmaterialismo. Y Chile ya demostró, convención constitucional mediante, que el materialismo le gana, que billetera mata galán, ¿no? El materialismo le gana al posmaterialismo. Entonces, oye, perdona, que se pueda ocupar esa frase para escribir, bueno, un periodo político importante en Chile. Para escribir a Englehart. Para escribir a Englehart, nada menos. O sea, entonces. Ojalá que nos yo creo esté que escuchando Arjona, la puede usar también. También, ya viene, el próximo éxito. Entonces yo creo que hay un tema que uno debería, o sea, como gobierno sería importante saberlo, porque mi impresión, a partir de la investigación que hicimos, pero nos faltaría una etapa más cualitativa propiamente tal, mi impresión es que, no se olviden que yo lo contaba respecto a la encuesta, la pregunta sobre cuál valor prefieren la sociedad, donde nosotros ponemos siempre libertad, igualdad, progreso y orden, que son los 4 valores que se configuran entre la Revolución Francesa más el siglo XIX, el mundo del positivismo, ¿no? Que configuran finalmente los valores que sobreviven, porque fraternidad quedó huérfana, ¿no? de padre y madre, y ya, adiós, ¿no? Entonces todos los otros 4 quedaron más fuertes. Y en ese contexto es que hicimos esa pregunta desde el año 2003, la venimos haciendo. Y en esa época, orden le ganaba a todas. Y hoy, orden pierde frente a todas. En el mismo momento en que todos están hablando de seguridad, delincuencia, de tener a la gente, pierde. Entonces, es interesante mirar eso con más atención y creo que sería importante que el gobierno empiece a mirar eso porque ahí hay una clave donde eventualmente tú puedes tener un discurso sobre seguridad que no esté en el típico registro, ¿ya? De una sociedad ordenada, ¿no? Así una sociedad que hay que calibrar perfectamente para que no se torne disruptiva y no se vuelva loquita. O sea, hay un predominio de visiones que no son de izquierda, o sea, pueden ser visiones liberales, pueden ser visiones igualitaristas, y la misma idea de progreso asume la idea de que no hay un orden establecido. Entonces, todo eso marca con claridad mi juicio de que hay que discutir eso al menos y no comprarse en la esquina estos diagnósticos que salieron de la nada.
Vamos a cambiar radicalmente de tema y voy a imaginar una situación que sucedió en enero de este año. En una, no sé, en una cosa chica, si puede, por ejemplo, una moneda chica. Llega alguien y dice, oye, man, ¿sabéis qué pasa el 1 de octubre? ¿Qué pasa el 1 de octubre? Está de cumpleaños. ¿Quién? Jorge. ¿Qué Jorge? Jorge Abbott. 1 de octubre. Cumple 75. ¿En serio? Sí, este año toca, primer año de gobierno y toca cambiar. Nuevo fiscal nacional. Y me imagino que en esa reunión han dicho, la raja, qué oportunidad tremenda tenemos. Vamos ahí en las bases de la patria. Va a ser, la revolución será feminista o no será, será paritaria, será medioambiental, será justa, será igualitaria. Vamos a estar con la nueva constitución, la raja, todo eso. Me imagino que algo así en algún minuto durante enero y febrero vieron en la agenda que venía el cambio fiscal nacional y tuvieron grandes expectativas. Y la pregunta, hago solo esta pregunta para abrir la conversación. ¿En qué minuto José Morales se transforma en el candidato de Gabriel Boric a fiscal nacional? ¿Cómo puede ser que Morales sea finalmente la primera propuesta con entusiasmo inusitado, no comprobable, del gobierno de Gabriel Boric? Todavía nadie se lo explica. ¿Ustedes se lo explican? No. Yo, para serte franco, la única explicación que tengo es que probablemente hicieron algún grado de evaluación y resultó el menos malo de todos los que estaban en la posibilidad de oferta. Pero si tú sigues los track records de todos los que estaban postulándose, por cierto, vas a encontrar cosas muy potentes en términos de su accionar, pero vas a encontrar casos que tú no puedes explicarte cómo pudieron haber sido resueltos, cómo se resolvieron, y eso vale para todo y particularmente para José Morales. Y yo, para serte franco, creo que esa es una pregunta de las preguntas más importantes que me encantaría que contestara el presidente de la República. ¿Alberto? Sí, yo no logro entender el origen del error. Efectivamente me pregunto, hace 5.000 años, 5.000 años nada menos, entre el Mediterráneo, el Golfo Pérsico y el Mar Rojo más o menos, había una cultura que inventó el calendario. Y fue una revolución, o sea, fue una revolución total. Es cierto que a veces a uno se le olvida el calendario, es cierto, a mí me pasa, o sea, a todos nos pasa. Yo he trabajado en empresas donde les pasaba, que es como cosas que tú sabes que ocurren en un día determinado, así como, oye, viene el Día de la Madre, ¿no? Y de repente como, oye, pero estamos encima, ya estamos a 10 días. Entonces, yo trabajé en el Banco del Estado, donde, entre otras cosas, se venden créditos, pues, o sea, entonces, y compras y qué sé yo, entonces eso era importante. Entonces, de repente llega alguien y dice, oye, existe el calendario. Y sabemos las fechas del año que son importantes ex ante. Perdonen, ex ante. Sabemos las fechas que son importantes ex ante. Entonces, luego vendrán las fechas que son importantes ex post, pero primero partamos con las que están ex ante. Bueno, entonces ponemos la fecha en el calendario. Y efectivamente, en un día de octubre iba a ocurrir entonces el proceso, el inicio del proceso. Y allí había que llegar con algo. Entonces la pregunta que yo me hago, y quiero también quiero que Fernando en algún momento profundice lo que estaba diciendo al principio, porque creo que vale la pena entrar allí. A ver, yo me imagino lo siguiente. Me imagino que en un acto de fair play inusitado, el gobierno decidió no operar en el tema. Estoy especulando. No operar políticamente. Y ante el silencio formidable del Poder Ejecutivo, los otros poderes dijeron, Mish, el vacío o el chancho está tirado, como quieran. Y entonces llenaron el vacío. Porque claro,
esto ocurre en un proceso donde parte en un lugar y termina en otro, pero ese proceso que parte en un lugar y termina en otro se supone que tiene entre medio, ¿no? Lo decía la semana pasada, en teoría política, no en cualquier cosa, en teoría política se conoce como transacciones colusivas. O sea, tú te reúnes antes para establecer un mínimo de colusión en el proceso, ¿ya? Se reúne un tercero no comprometido con un tercero no comprometido, y a partir de eso se enteran de la situación y se juega el partido en razón de la buena voluntad de unos con otros. Bueno, y en ese contexto tendría que haber existido un nombre, o dos nombres del gobierno. Y en ese contexto, aparentemente, entonces el gobierno no operó, y por tanto no quedó ningún nombre. Perdona, Si fue tenemos así, claro que existían nombres. sí, pues. Sí, Obvio que Había, existían nombres. ya. Y no, había nombres que, claro, o sea, había nombres y lo que para el mínimo, gobierno habían sido importantes. correcto. Y lo mínimo era, digamos, lograr una cosa que nadie podría, lo estoy hablando de manera media formal. Un gobierno no puede asegurar que alguno de esos nombres va a tener el mínimo de votos en la Corte Suprema. Ahora, agreguemos el dato, refresquemos el dato, que la quina se completa el último candidato con 3 votos. 3 míseros votos de 20 ministros del máximo tribunal que votaban por más de uno, podían votar creo que por 2. Sí, Por 2 o por 3. Las cuentas, no, por 3. Me parece que votaban por por 3. los tres. Claro. Entonces, y así, ni como última alternativa 3, alcanzaron a tener 3 votos algunos de los que suponemos candidatos o candidatas del gobierno. Digo, como una primera señal de debilidad, que no es, en realidad, para ser justo, una debilidad que uno pudiera achacarle formalmente al gobierno. De hecho, es una pregunta que probablemente es hasta difícil de hacer, porque un poder no interviene en otro, pero que estamos aquí en la Cosa Nostra, ¿ah? Entendemos que, bueno, debería haber la suficiente, no sé cómo llamarlo, diálogo, sensibilidad, ¿ah? Sentido común para que eso pudiera suceder. O O sea, no están así? es que la política tiene eso. A ver, el famoso emblema del PRI, llamado el dedazo, que era el momento en que se nominaba al delfín, al que iba a reemplazar al líder, al presidente, ocurría siempre de manera casual. Estaban en una cena y de pronto el líder decía: Darío, pásame la sal. Y todos decían: el dedo, el dedo. ¡Ah! Y todos decían, se arreglaban para mirar al nuevo. ¿Ya? La Entonces ya decía, así como... Y al pásame día la sal. siguiente todos... Entonces, y al día siguiente todos estaban en la oficina del que había recibido el dedazo. Estaba claro ya. O sea, no necesita ser explícito. No necesita ser explícito. Es un arte. ¿Ya? Es un arte la política. Entonces, efectivamente, da la impresión de que el gobierno decidió no entrar o no entró a tiempo y se olvidó del asunto y entró tarde. Y lo que pasa después es lo que es más interesante, es que en medio de no haber entrado, toma la decisión, aparentemente, salvo que haya una transacción colusiva muy sorprendente, toma la decisión de apoyar al favorito. Y decir, bueno, ya, me voy con el favorito y ya está. No plantear una perspectiva, un disenso, no, me voy con el favorito. Y al ir con el favorito, establece un riesgo muy grande, porque ahora empieza a surgir la cierta convicción en muchos sectores, o sea, sectores poderosos, en el Congreso, que dicen, es que no era la idea. Es que no era la idea, o sea, no, está fuera del registro de lo que estábamos pensando. Estaba pensando una cosa, probablemente estaba pensando una cosa conservadora, pero no esto. Y ahí entonces podría ocurrir una cosa ya, lo terrible dentro de lo terrible, es que además, habiendo apostado muy mal, se vaya y eventualmente se arme un lío y no se gane o se transforme en un problema político mayor. Creo que el gobierno no ha dimensionado y revela de este defecto estructural que ha manifestado y que parecía en vías de solución la semana pasada, que es una cierta incapacidad de llevar todas las jugadas al mismo tiempo, porque tenías que ir afuera del país, porque estabas en otra,
y de repente, entonces no se entiende cuál es el juego, no se entiende cómo construye su poder. ¿Ineficacia o desidia? Fernando Es que, Alberto, de parte es del público. que, perdón, yo no quiero sugerir nada, y lo digo directamente porque no creo que sea esto una cosa binaria de ignorancia o desidia, no. Yo creo que en los casos que tuvo José Morales y algunos de los más importantes que tuvo, hubo un montón de personas, montones de personas que eran participantes de los casos, que le advirtieron sobre determinadas materias. Y lo sorprendente fue que no se hicieran una serie de cosas con básicamente todo el despliegue de pruebas posible, como probablemente nunca antes en la historia se ha encontrado en materia de financiamiento ilegal de la política. Lo mismo pasó en el caso Cascada. Cascadas. Lo mismo pasó en el caso Cascada. No te olvides tú que en el caso Cascada fue, incluso hasta las AFP reclamaron porque no llevaban, de alguna manera, no generaban las condiciones para aprender a Ponce Lerú. Ponce Lerú, cuando tenías toda la información disponible. Lo mismo pasó en el caso del financiamiento ilegal de la política, que le pasó ahí, acuérdate tú que Morales tuvo raspacachos bien fuertes tanto con Chaguán como con Abbott. Y en el caso de Abbott, la cosa fue patética. Yo sigo diciendo que Abbott es pusilánime, como lo dije en una oportunidad en una columna de la Radio A Clave. Pusilánime entendiendo a alguien que no tiene la prestancia para hacer lo que se debe hacer. Cuando él plantea de que no puede la fiscalía afectar los quórums, sugiriendo que no puede mandar preso a un delincuente porque es parlamentario, me parece a mí que eso eventualmente raya con una brutalidad. Y desde ese punto de vista, Morales quizás fue más allá, pero no tanto más allá. Entonces, yo creo que ahí se armó un grupo que conocíamos por primera vez como parte de un organismo nuevo, que era la Fiscalía, que había tenido, y lo recordé yo en el anterior podcast, que había tenido un entrevero original cuando la Corte Suprema rechaza la candidatura de Jorge Bofill, abogado penalista, porque en gran medida no formaba parte de, llamémoslo así, el club. Y por lo tanto, ahí se empezó a hacer, bueno, cuando el club se arma y se forma y empiezan a pasar los distintos fiscales, tú te das cuenta de pronto de que las ligazones que hay entre los persecutores y la institucionalidad son mucho más allá de lo que es sano en un país. Y Morales estuvo en el medio de eso. Ahora, ¿qué podría decir el gobierno? Mira, que de todos los que hay, por expertise, etcétera, si es que todos tienen yaya. Bueno, efectivamente, todos probablemente tienen un registro de cosas improbables, pero convengamos una cosa, y en eso estoy de acuerdo totalmente con Alberto, convengamos una cosa, cuando tú pones un nombre arriba de la mesa, independientemente de que sea el peor de todos, el mejor de todos los males, tú te estás jugando por algo que no tienes cómo defender sentado en una mesa, güey. No tienes capacidad alguna de defenderlo. Salvo que tú digas todo el resto eran peores. Y para serte franco, no estoy tan seguro. Sí, además que se gana Boric una pregunta obligada, o sea, tú mismo lo dices, Fernando, los periodistas de aquí en adelante, cualquier entrevista siempre van a preguntar qué pasó, porque además al ser una cosa inusual, es una noticia, y no va a tener, naturalmente, no va a tener una respuesta adecuada. Es obvio que no puede tener una respuesta adecuada. A mí lo que me preocupa, muy corto, pero en el análisis, en la lógica de poder, ¿ya? Gabriel decía en una entrevista, bueno, no tan novedoso, pero decía en una entrevista hace poco que
había que elegir las batallas. Había que elegir las batallas. Eso es una frase obvia, igual cuando uno la verbaliza un presidente de la República, ok, marca. De hecho, en el caso de él, que viene como, por decirlo así, como el mundo de la convicción, está bien, está súper bien. Va como de la mano de otra cosa con guitarra. Entonces, lo que uno supone es que efectivamente puede que esta no sea una de sus batallas. Y yo creo que está perfecto, no hay ni un problema. Pero la sensación es que hay una levedad, eso a mí lo que me rebota permanentemente, en decir, bueno, si no es una de tus batallas, que al menos te genere un activo. Porque uno podría decir, ¿sabéis qué? El próximo fiscal nacional, bueno, mira, miro el escenario, no quedó ni un candidato mío, en fin, no sé qué, ¿sabéis qué? Esto se lo voy a regalar a un sector político. Un sector político, ¿con quién está contento? Con este. ¿Por qué? Porque es más de derecha, porque es más de acá, porque no sé qué, porque hay cierto acuerdo, por lo que sea. Y uno puede entonces, efectivamente, ser parte protagonista, por ejemplo, de nominar, en este caso a Morales, porque podría dejar contento a ciertos sectores. Pero en ese caso, prepara las condiciones del escenario para que entonces la cosa fluya y haz alguna ganancia. La sensación que da, por supuesto, aquí uno ve una parte, como el iceberg, y hay partes que no lo ve, y eventualmente hay cosas que se están haciendo bien, pero la sensación que no es así, que nada de eso acontece, y que más bien es la imposibilidad de poner un candidato que más bien comulgue con una cierta mirada de cómo debería ejercer la justicia un fiscal nacional, y tampoco está dentro de una lógica de transacción política y de perder algunas batallas para poder ganar otras. Oye, Darío, yo te escucho y te encuentro razón en lo que estás diciendo, pero al tiro me salta una cosa que me encantaría, y también te lo planteo, Alberto, me encantaría que no fuera el caso. Me encantaría que la nominación de Morales no haya sido una nominación porque se puede ganar. Solamente porque se puede ganar. Y que todas las demás hubiese sido otro combo en el hocico al gobierno por parte de una institucionalidad que no te acepta el candidato que tú presentaste. Yo creo que esa es la razón principal en todo caso. Bueno, si es que eso es así, perdón, y lo digo sé que puede sonar fuerte, pero si es que tú solamente vas a nombrar a alguien, no porque estás convencido que es el mejor, sino que porque con él puedes ganar y sabes de que en términos de su track record y su registro, las cosas no apuntan necesariamente a que haya justicia, incluso cuando todas las pruebas están reunidas, y solamente lo que tú quieres es un hecho político, que no me derroten en la nominación, es tan pusilánime como auto. Yo creo que va por ahí. Es una decisión pusilánime, punto. Mira, solo déjame decir así, recuento rápido. Teníais 5, viene la quina, 5. Primero, ya se pone ordinaria toda la elección. Hay factores ajenos, porque uno, el que tenía menos votos, renuncia. Ahora, renuncia y no renuncia, porque no hay un procedimiento formal. Por lo tanto, anuncia por la prensa que renuncia, pero en realidad no está renunciado. De hecho, por eso es que la Corte Suprema no nomina a alguien nuevo para la quina. Quedan 4, porque en realidad formalmente siguen siendo 5. Una, que es la única mujer que uno podría entender que en términos de época conversa con lo que quiere el gobierno, solo por ese hecho al menos, y que además uno vio una pequeña mini campaña en un diario que muchas veces de manera extraña ayuda un poquito al gobierno o visibiliza algunas cosas al gobierno, la faraona, no sé qué, rápidamente en ese luces en su entorno, al tiro entonces le caen ciertas críticas y de alguna manera baja porque le tiran todo el peso muerto de Abbott. Tanto así que ella tiene que salir diciendo, no, yo en realidad casi no estaba de acuerdo con Abbott, casi como que me obligó, le faltó acusarlo de violencia de género, estoy un poco festinando. Se cae. Y por lo tanto te quedan en realidad 3, que en realidad son 2, porque hay 2 que sacaron 17 votos cada uno. Es decir, si es que nadie se atrevía con una jugada con alguien que tenía 3 votos, 6 votos, 9 votos, eran las 2 primeras mayorías. Y en eso, una de esas 2 primeras mayorías, lo voy a decir así intencionadamente, lo baja, entiendo que no se manda sola, la ministra de la Mujer, que es parte más del comité político y mujer de confianza de Gabriel Boric, ministra de Confianza. Entonces, si tú me limpias la escena, Morales, para que no pierdan. O sea, yo creo que los hechos, no de manera inequívoca, pero con esos hechos que lo estoy relatando así de manera media intencionada, pero que están a la vista, yo creo que es un poco eso. Y lo que, bueno, lo que podría pasar como una comedia. Yo te voy a decir cómo fue. A ver, dale. Estaban en la oficina, entonces empiezan esta misma discusión, exactamente lo mismo, entonces, no, seguro, ¿ya? Que Analía dice, no, pero ganemos esta cuestión, ganémosla, vamos a la ganadora, ¿ya? Entonces,
Boric dice, ¿les puedo decir un poema? Entonces todos lo Es miran mal, así. weón. Sí, puedes decirnos un poema. Los 4 puntos cardinales son 3: el norte y el sur. Genial, dijeron todos. Claro, así hay que reducir esta cuestión. Pues ya estamos en 2, ya estamos en 2. No, estamos en 1, dice, vamos, es Morales, sí, y listo. Hecho el acuerdo y se acabó. Esa es la conversación. Y eso lo que revela no es el problema de esa conversación, porque esa conversación se produce en un momento en el que ya no tenías nada que hacer, esa es la verdad. Entonces, lo único que te quedaba por hacer era o maravillarte de tu propio problema, o salir arrancando y esconderte y refugiarte en los lindos momentos que se han producido la última semana. No te queda otra alternativa, porque el problema, a mi juicio, es que esto probablemente tiene que ver con lo que decía, con que se dieron cuenta que el calendario corría en un momento determinado cuando no habían hecho el trabajo, que no era fácil, de instalar esos nombres que más le parecían. Pero yo me pregunto, cuando se presentan ciertas candidaturas a fiscal nacional, candidaturas que tienen cosas que perder, ¿no tenían el apoyo de absolutamente nadie realmente? O sea, nadie les había dicho, sí, es buena idea, dale, nosotros vamos a tratar de ahí de... O sea, no tenían el apoyo de nadie. Yo no entiendo eso. O sea, son personas que evidentemente, porque hay gente que lo dice, viene trabajando en la fiscalía hace cuántos años, tiene una trayectoria de fiscalía y quiere dar el paso. Está perfecto. Bueno, se presenta gente que viene aterrizando desde fuera, ¿ya? Y tiene una tremenda trayectoria y sabe que un paso en falso no es algo que convenga, ¿ya? Bueno, hay preguntas que hacerse. De hecho, Hay hartas preguntas hay que gente que hacerse. salió a criticar el gobierno Sí. justo después que estuvo ahí. Hay Ahí hartas tiró preguntas que hacerse. alguna clave tiró al final, Alberto, pero no se la entendí. Pero algunos se la entenderán. Algo No, dijo ahí. entenderá. A Una buen serpiente. entendedor, pocas palabras. Pocas palabras. ¿Estás con un Negroni? Dinos que sí, Alberto. Sería lindo. No, No, estoy eso, tomando agua. no, eso, Es que eso es la agüita. oscuridad del vaso pensé que era Negroni. Sería lindo que un día No, nos el vaso. sorprendierais, nosotros estuviéramos con mate y vos estuvierais ahí chupando. Y ahí diríamos Sería bueno. llegó Sería el bueno. derrumbe. El Sería derrumbe ya no bueno. es el del modelo, El es el problema es derrumbe del que, autor. como se estableció por una decisión unánime, unipersonal, de que lo hacíamos los martes justo antes de mi taller, es medio difícil, porque después si no llegaría a mi taller a hablar de cualquier cosa, así que no. Entenderían mejor a Proust si estuvierais con un Negroni, pues perro, es lo que no quería entender. Ya, oye, ¿sí o no? Un amigo, te voy a Uno. contar que un amigo tenía esa hipótesis en la Sí, pues, universidad. obvio. Entonces me decía, a ver, pero tráete el ajedrez, po, tráete el ajedrez. Pero ya, po, Es Sebastián, un buen ejemplo. Sebastián, ya, pues Sebastián. No, tráete el ajedrez, tráelo. Mañana lo traigo. Decía, ok, lo traigo. Entonces lo echaba en la mochilita y llegaba con el ajedrez. Ya, pues, ahora que he tomado ya suficiente, juguemos. Entonces, sentamos, pum, 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 ¿Quién ganó? Pastor, mate Pastor. ¿Quién a ¿Quién quién? hacía mate? ¿Quién a Tú a quién? él. Mío a él. Ya. Entonces, no, estaba desconcentrado, vamos de nuevo. ¿Ya? Pastor. Ya, ¿Ya? no. Ya, no. No, Ya, pero ya estaba no. pasado de la cuota. No, No, estaba pasado. la segunda vez que te hacen mate pastor, ya Nunca más. francamente mejor dedícate a No, cualquier fueron cosa. 3. La tercera fue el política. pastor largo, así como que dio una vuelta y Allá, volvió al allá. pastor. Y volvió al Ahora, pastor, sí, pues. El pastor o largo. sea, Ya, está bien. Bueno, patético. Hablar mal de tu hermano, no de los Negroni. Sí, no, por favor. Déjame salir en reivindicación de los Negroni y todos sus hermanos. Yo no le hago al Negroni, le hago a sus hermanos. Oye, a mí me ha llamado la atención, es un tema que puede ser muy menor, así que si lo pescan, si no, no hay problema. El que tiene que ver con esta toma de decisión con gran pompa, eso es lo que me ha parecido interesante, que lo han explicitado, de este nuevo acuerdo que es casi mayoritario, entre mayoritario y casi mayoritario, de la derecha con el PDG, etcétera, lo que no les alcanzó a resultar por poquito en la conformación de la mesa de la Cámara, la elección de Blado, pero ahora anunciaron ya con bombos y platillos que van a por 13 comisiones de la Cámara y que van a hacer las censuras, que es el formato por el cual tú obligas a votar de nuevo, y si ya cambió la composición de los 13 integrantes de las comisiones, ya tienes 7, cambias al presidente de la comisión. Y por lo tanto,
defines una agenda que va a contrapelo del gobierno, pones otras prioridades o no pones las prioridades que le interesan al gobierno. Esa es la importancia de presidir comisiones. Y los precitaron. A mí me pareció bien interesante el ejercicio. Algunos decían, no, vendetta, traición, etcétera, pero no quiero decir el parlamentarismo, porque el parlamentarismo también tiene que ver, pero esta lógica, digamos, como de facto y de, bueno, si las cosas cambiaron entre medio, no vamos a esperar al otro periodo, vamos a hacer los cambios ahora, que está sufriendo el gobierno con esta arremetida de la oposición más un par más, me parece como mínimo interesante de evaluar. Sí, déjame no sé si hacer un análisis. mérito, o sea. Déjame hacer un análisis que no, creo que haberlo hecho en algún seminario, pero no en el podcast. Hay una forma de concebir la política que es muy, muy equivocada. Muy, muy equivocada. Esa forma de concebir la política es la siguiente. ¿Se acuerdan de la parrilla flexible de Vasco Mulián en Canal 13? Sí, ¿no? ¿Cómo no recordarlo? Fernando estaba en el 13. Bueno, Vasco Fernando estaba en el Mulián 13 en ese tenía la rato. hipótesis. No, pero yo estuve en una parte, pero eso, lo que pasa es que yo escribí una columna a raíz de eso y Vasco se molestó y con justa razón, porque las palabras mías eran fuertes. Y yo dije que era la peor administración en la historia de un canal de televisión. No, ¿Por qué se molestó? bueno, No entiendo. Para que la gente entienda, la parrilla flexible era una cosa súper sencilla. Cuando tú tienes un programa que le va mal, lo cortas. Que le está yendo mal. Fernando estaba lateando y entraban los Simpsons. Entonces le ponían los Simpsons, ¿ya? Que siempre le iba bien, o el Chavo del 8, lo que quisiera, es que siempre marcaba los 8 puntitos, 7 puntitos, ¿ya? De base. ¿Sí? Entonces tú aumentabas tu puntaje final y eso significaba una mayor valorización de tu venta al final del mes. Esto en la política tuvo una versión, don Pepe Out. Sí, con el PPD. Que inventó la idea de llevar dos coaliciones electorales para una coalición política. Municipales 2008. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque era más rentable. Se ganaban 2 aquí, 3 allá, se ganaba más. Sin pensar que cuando tú empiezas a jugar ese juego, lo que produces es un problema político, porque esas coaliciones empiezan a funcionar políticamente y no solo electoralmente. Es natural. De hecho, esa es la gracia de la política. La gracia de la política es que expande horizontes de aquellas formas de organización primaria que se van configurando. Entonces, cuando uno llega a acuerdo con alguien, llega a un acuerdo con un país, por ejemplo, otro país, y tú tienes una relación bilateral y luego tienes una multilateral, empiezas con un tema y después te acercas y es muy fácil el siguiente tema y el siguiente tema. Entonces, tú reconfiguras el espacio político creyendo que estás haciendo simplemente una administración de números. Bueno, esto es lo mismo, ¿ya? Esto es una disputa que tiene un trasfondo, político que tiene alguna relevancia, pero no argumentativa, que es la relevancia de marcar quién tiene el poder y fue la herida de haber perdido un poder que pensaban tener. Pero aquí quien está haciendo esto no es la derecha. Quien está haciendo el Vasco Mulián del momento, el Pepe Out de ese otro momento, es el partido de la gente, que dice, técnicamente yo puedo votar para allá, para acá, para allá, para acá, y ganarlas todas. Puedo ganar siempre, porque mis 6 votos están justos para poder dar vuelta a la tortilla. Entonces, voy a ganar todas las veces que quiera y voy a entonces ir construyendo a partir de eso. Eso que están haciendo no se llama política, no se llama política, no se llama política. Ni siquiera tengo que explicarlo, no se llama política, ¿ya? Y en su versión, en su quinta reiteración, se llama prostitución. Déjame aplicarlo, lo que tú estás diciendo, a lo que efectivamente pasó y por qué pasó lo que pasó en el Canal 13. Llega Vasco, pone esta idea de la pantalla flexible, que significaba básicamente si tú caías en el rating, inmediatamente, como tú muy bien lo dijiste, tirabas, qué sé yo, Los Simpsons o un programa de esos buenos y subías.
pero eso significaba que todos los cortes comerciales que tú habías pactado con los avisadores los posponías. Y les decías, mira, le empezaste a decir, porque la gente empezaba a criticar, porque no pasabas comerciales, porque en comerciales se iban a otro canal. Entonces, tú empezaste a prometer una compensación en avisaje. Ok. Cuando finalmente se vende Televisión Nacional a Luxich. Canal 13. Perdón, Canal 13 a Luxich. La cantidad de deuda que había por avisos comerciales no mostrados y contratados era enorme. Tú tuviste unas pérdidas gigantescas ahí, en esa situación, y eso termina que un canal que nunca jamás se pensó que se iba a vender, porque iba a ser siempre de la Universidad Católica, termina siendo vendido. Y tú ahí hiciste una cosa de corto plazo que conspiró contra tus propósitos y objetivos de largo plazo. Genial la idea, cuando tú te parecía genial, te mirabas al espejo y te aplaudías y te dabas besitos, cuando tú decías, mira, saco todo lo que esté pasando en ese momento, que esté bajándome el rating, y pongo lo que la gente quiere ver en este momento, y lo mantengo. Y al avisador que tiene que entrar a un cuarto para las 9, le digo, no, espérate, si yo sé que no hay a poder entrar ahora, pero te compenso con 2 avisos más. Cuando tú ya después terminaste esta farra, empezaste a contar cuánto debías en compensación, pero una barbaridad de plata. ¿Qué hizo? Que Canal 13 tuviera que venderse y no pudiera aguantar la universidad más en ese esquema. Yo creo que es de las cosas que debieran mostrarse en las escuelas de economía, para serte franco, como test, Bueno, como caso, ejemplo. Sí, claro. Y en la Escuela de Ciencia Política habrá que ver cuál es este ejercicio el que se está haciendo. Yo lo que sí le quitaría dramatismo, me refiero al cambio de las comisiones, creo que es, porque más en este rato, más bien desde la izquierda, se plantea esta idea como de la traición, como en el fondo jugar chueco, etcétera. Yo creo que se juega con las herramientas que hay. O sea, la oposición tiene los votos para desestabilizar. ¿Por qué no? Sí, esa es toda la pregunta. ¿Por qué no hacerlo? Bueno, claro, por una concepción de la película, o sea, hace una buena explicación Alberto, pero la política no se está jugando en esa cancha. Entonces, en realidad hay poco incentivo para salir de ahí. De hecho, lo podríamos analogar incluso, podemos conversarlo, yo creo que la próxima semana habrá que conversarlo más, con el tema de la discusión constituyente. En el nivel en que está la discusión constituyente, ¿en qué está? La discusión pareciera ahora más bien en una nueva comisión, 50, 78, 90 más 9, esas parecen ser las cifras, los guarismos. Si son 50, de hecho lo que se propone, entiendo por parte de la derecha, sería básicamente un Senado, se elegiría incluso con los mismos circunscripciones senatoriales, un Senado. Llegó hoy día Amarillos por Chile, al menos en ese sentido hay que reconocerles coherencia. Coherencia me refiero ausencia de temor para decir cosas que uno podría parecerle insana, como decir, oye, no, ninguna elección, que el Congreso actual, con su legitimidad, ¿cuál? Defina, elija a una comisión de expertos, digamos, que redacte la Constitución. No queremos convención, no queremos elegir a nadie para que redacte. Eso es lo que dice Barken y compañía hoy día. Entonces, bueno, en esa discusión que está ya no sé en qué parte de la resaca está la discusión de la nueva Constitución, bueno, hay algo lo mismo. Sí, hay un punto ahí interesante que tiene que ver con muchas cosas que estamos viendo ahora y que probablemente van a ser parte del próximo libro de Alberto, que es un fenómeno que por cierto, ha ocurrido varias veces. Pasó con el Partido Radical en su momento, que después de tener 4 presidentes seguidos, se viene una debacle gigantesca. Pasó y está pasando con la democracia cristiana, que después de no necesitar a nadie que le prestara ni un solo voto, porque ganaba sola el 64, hoy día está en una situación donde no sabéis quiénes son los que se van mañana. Hay una situación de cambio, y cuando hay situaciones de cambio institucional, se producen las conversiones. Es cuando están más pródigas las conversiones. Tú empiezas a ir por aquello que puedes hacer más que aquellas cosas que tú estás convencido que hay que hacer.
Y esas cosas que tú puedes hacer, por ejemplo, tú puedes boicotear la nominación de todas las presidencias de comités. ¿Por qué? Porque lo puedo hacer. Y porque lo puedo hacer, lo hace. Eso es una forma, de alguna manera, de una suerte de conversión emboscada. Las personas ya no son representantes de lo que fueron hace 5 o 6 años atrás. Hoy día están en otra mirada. Y creo que legítimamente, no estoy diciendo que es espurio ni nada, no. ¿Y cómo te lo demuestran? Te lo demuestran porque necesitan generar condiciones de victoria en todos los espacios donde haya posibilidad. Y si esa victoria tiene que ver con lo que ellos pregonaban hace 2 o 3 años, importa un carajo. Importa un carajo. Volvemos entonces a la eterna discusión de la política inútil. Es decir, la política que en realidad se mueve por criterios que le pueden asegurar vía parrilla flexible ciertas mejoras, pero que no resuelven temas de fondo. O sea, el tema es que podemos seguir, o sea, la discusión, lo que quiero decir es, la discusión constitucional es de verdad para todos los sectores políticos en este minuto un gran cacho, y se les nota, eso es lo que quiero decir. No hay profundidad, no hay calado en esa discusión. Es que mira, yo creo que efectivamente, o sea, tengo la impresión de que esto es un fenómeno un poco mundial también, ojo, pero Sí. No es chilense solamente. No, Chile. no es chileno, Estoy de acuerdo. no es chileno. Pero si uno mira, por ejemplo, cosas que eran muy habituales, ¿no? Era muy habitual que los políticos al retirarse escribieran sus memorias, que a veces incluso personajes no de la alta política, sino que personajes del mundo diplomático, que sé yo, también escribieran su librito y lo dejaran ahí como testimonio de todas sus gestiones. Pero voy más lejos de que estuvieran, cuando uno revisa los documentos desclasificados, los informes de un embajador a su gobierno en determinados momentos, todos esos documentos que después lo usan, por ejemplo, los historiadores, y uno ve entonces en varios libros de historia, no sé, la reflexión en torno a la documentación que existe respecto a los documentos emitidos y recibidos por un presidente, por ejemplo, Kennedy, que uno lo puede considerar personaje como dentro más bien del mundo, para efectos de la gente en general, es más bien presidente popular, ¿no? Más conocido, más rostro. Y sin embargo uno ve esos materiales y ve una densidad de la discusión geopolítica súper importante, súper importante. Y hoy día, en cambio, uno ve al presidente de Alemania actual, a la primera de cambio se ve sin plata, agarra un avión y se va a China. Entonces tú dices, pero a ver, o sea, está bien, efectivamente, la gran parte de la fortuna alemana tiene que ver con China y con Rusia, efectivamente. De provisiones que la industria alemana necesita, ya sea manufacturada o provisiones de orden energético. Pero a ver, o sea, estás en un momento en el cual mañana, o sea, mañana literalmente, 2 semanas más, 3 semanas más, podría ocurrir que comenzara una guerra. Los chinos, es la discusión de en qué lado están, pero el informe de la OTAN, que es tu organismo de análisis estratégico, dice que China está con Rusia. Tu informe de la OTAN del 2022 dice que China está con Rusia. ¿Ya? Digan lo que digan los otros medios, porque los medios internacionales andan como con la tesis de no, que Xi Jinping igual se va a venir para acá. Puede ser. Pero la tesis de la OTAN, que la financian, le ponen la plata, le ponen militares, le ponen de todo. ¿Ya? La tesis de la OTAN es que no. Entonces, tú dices, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces, tengo la impresión de que efectivamente estamos pasando por un momento en que la política, yo creo que la incomprensión que ha significado de alguna manera el predominio absoluto de que toda política es una política comunicacional, o sea, que todo lo que envuelve la política es solo comunicación. La comunicación estratégica es muy importante, efectivamente, pero toda la política no es comunicación. Entonces, está lleno de cosas que no son comunicación.
y ahí está lleno de cosas que tienen que ser dominar por sobre la comunicación a la hora de comunicar. Y eso da la impresión de que no se entiende. Entonces yo creo que ese carácter superfluo que recorre este análisis de hoy como podcast, además, es bien importante. Y de hecho es inconsciente. O sea, yo creo que los actores no es que se den cuenta que están siendo leves. ¿Ah? No, no es que vivan la insoportable levedad del ser. No alcanza para que sea insoportable. No, para nada. Es súper soportable. De hecho, ahora sí, ahora es bastante soportable porque estos últimos 3 años ha sido muy insoportable. Sí, fuerte. Oye, vamos a ir cerrando, vamos a de hecho cerrar con un momento personal. Antes de ir a ese momento personal, que no se lo pierdan, Alberto y yo vamos a hacer un taller, pero no se los voy a contar hoy día. Vamos a hacer, Alberto, tú y yo, mañana, o pasado máximo, no, yo creo que mañana, vamos a hacer una grabación y la vamos a compartir. Okay. Y vamos a contar ahí, pero dile a la gente lo que quiere escuchar, seamos claros. Es un nuevo producto, producto. Totalmente. De hecho, es porque queremos pasar unas buenas vacaciones y no nos alcanza para arrendar No, a mí no la cabaña en el me tocan las vacaciones ahora, pero a mí pasar un buen sí, invierno. a mí sí, claro. Y entonces me dijeron, pero ¿y no quieres volver a esas cabañas del arzobispado Punta de Tralca, de cuando eras niño, que lo pasaste tan bien? Y yo voy a decir, ¿a son de qué? ¿A son de qué quiero volver allá? No, ni loco. No, yo no quiero ser doctor Chivago, eso es todo, así que está... Bueno, claro, no quiero ser el doctor Chivago cagado de frío, así que vamos a hacer un producto que va a ser la delicia de grandes y chicos y va a ser un éxito total y lo vamos a pasar ustedes y nosotros, los que entren a este producto, lo vamos a pasar muy bien. El producto va a partir el 5 de diciembre y en un par de días más en este mismo canal de La Cosa Nostra van a poder enterarse los detalles y van a reventar los pocos cupos que tienen. Oye, y tengo una noticia, ¿eh? A ver. Tengo una noticia. O sea, hoy, así, pero así intempestivamente, de la nada, casi de la nada, hoy, se definió la editorial en una larguísima negociación de 15 minutos, con un larguísimo proceso de menos de 12 horas, ¿ya? La editorial que se va a hacer cargo para España, Latinoamérica en general, de las 50 leyes del poder en el padre. Ah, qué maravilla. Reedición internacional. Hay edición internacional. ¿Es reedición con agregado o es reedición nomás? Esa es la discusión que estamos teniendo ahora, porque esto va a ser se va a producir como en 6 o 8 meses más. Entonces estamos en la discusión ahora de si bueno, uno siempre le mete una mano, porque todo escritor ve la oportunidad de meterle mano. La oportunidad de escribir de nuevo, sí, pues, obvio. No, entonces, o sea, de hecho estábamos, mientras el segundo prólogo. Decía, esta parte podría agregarle esto que está bueno, qué sé yo. Entonces, bueno, sí, algunas cosas. No, corregida pero no va a ser muy, y aumentada. No va a ser muy grande. No va a ser muy grande. No va a ser muy grande. Las 80 leyes del poder. Porque así partió toda la cosa. Ya, lo que estoy viendo, eso sí, es que Macari y yo vamos a salir volando a la contraportada. Esa es la primera wea que ya estoy viendo. Esa es la primera. Está la wea. Bueno, ya. Después no te dejes. Se va a la contraportada. Fernando Paulsen tuvo un suceso importante familiarmente la semana pasada, que le voy a pedir que él nos cuente y que nos presente. Y nosotros, ustedes lo saben, que escuchan semana a semana La Cosa Nostra, que le venimos pidiendo hace tiempo, ya, pues compártete una canción, un temita, y nos dice bajo ni un motivo, bajo ni un motivo. Pero en este minuto puede que eso entronque, que haya una oportunidad de escuchar su sincero intento por cantarle a la vida. Pero la razón es la importante. Te vamos a escuchar, Fernando, y con eso vamos a ir cerrando este podcast. Te escuchamos, querido Fernando Paulsen. Bueno, efectivamente, la semana pasada nació mi primera nieta, Federica, que en términos estrictos no es biológicamente mi nieta, porque es la hija del hijo de mi primera mujer, que es la Paula, que con ella sigo teniendo una muy extraordinaria relación y además es la madre de todos mis hijos. Y nació esta primera nieta
Y fíjate que yo, para serte franco, había escuchado muchas veces de que uno se podía emocionar o que este tipo de cosas cuando uno está más viejo ya y ver, pero nunca me imaginé el grado de conexión que me pasó con la Federica Abogavir Olea. Y, y claro, yo había grabado una canción que se la había mostrado a mis hijas y todas las cuestiones acá y allá, y que es una canción de Bryan Adams, que probablemente es una de las canciones más de amor incondicional que probablemente se ofrece en el mundo, y yo dije, esa canción se la quiero dedicar a la Federica. Así que Qué bueno. estamos en ese día. Look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul, and when you find me there, you'll search no more. Don't tell me it's not worth trying for. You can tell me it's not worth dying for. You know it's true. Everything I do it for you. Look into your heart, you will find there's nothing there to hide. Take me as I am, take my life. I would give it all, I would sacrifice. Don't tell me it's not worth fighting for. I can't help it, there's nothing I want more. You know it's true. Everything I do it for you. Oh yeah. There's no love like your love, and no other could give me more love. There's nowhere unless you're there all the time, all the way, yeah. Oye, Look into your heart, babe. Te la jugaste, ¿eh? Oh, you can't tell me it's not worth dying for. I can't help it, there's nothing I want more. Yeah, I would fight for you, I lie for you, walk the wire for you. Yeah, I die for you. You know it's true. Everything I do, oh, I do it for you. ¡Bravo! Por la Fede. Fernando, y
Bryan Adams es tenor, o sea, tiene una voz muy Sí, difícil. yo soy tenor también. Tú eres tenor. Ah, por Yo eso. soy tenor, Ok, pero yo puedo hacerla de barítono en algunas canciones, pero en ok. general canto como tenor. Sí. Ah, mira. Quiero, Ah, quiero, a nombre de todos, agradecerte, Fernando. Sé que además lo conversamos el otro día, que estáis súper emocionados, tal como nos señalabas a todos y todas, por el nacimiento, además prematuro, con toda la complejidad que eso implica, la tensión que Sí. implica de tu Ahí está nieta. peleando todavía. Sí, ahí está peleando todavía. Entonces, este gesto de amor que quisiste hacer, además nos pone orgullosos. Fíjate, yo quiero decirlo y compartirlo, con esto sí vamos a terminar el podcast, que en realidad yo me he sorprendido, te lo digo, acá frente a todos y todas, por el cariño y la dedicación y la preocupación en cosas que incluso me dan como una risa de ternura que he tenido con la Cosa Nostra, con nosotros en este tiempo, como tu preocupación en los seminarios, cuando vas y de aportar bien, etcétera. Así que de verdad, así lo hemos conversado, así te hemos pelado a las espaldas con Alberto, que nos pone muy orgulloso que un periodista de tu envergadura, con tu trayectoria y todo, se lo tome tan en serio y con tanto cariño este espacio. Así que de verdad, No, gracias porque además es que lo paso, que compartas esto. es que lo paso regio. ¿Qué querés Qué que te bueno, diga? Lo qué paso bueno, muy bien. Y qué eso bueno. no, pero, en realidad lo tendría que agradecer yo. Sí, no, pero muchas gracias por esta oportunidad, efectivamente, y por compartir este momento. Y le mandamos un abrazo grande, grande a Federica. Así que me encanta me encanta el nombre. De hecho, bueno, Sí. mi último hijo se llama Federico, así que imagínate. Sí. perfecto. Ya pues, Eh, dejamos hasta acá el podcast. Le mandamos también saludos a la Ale Matus, que se recupere y nos Sí, encontramos el pues, que se próximo recupere. martes. y Chao, apenas Un que les vaya abrazo. bien. bauticé, Federica, la queremos Besotes. ahí al lado tuyo, haciendo ruido para que Eso. Ya estaremos ahí. Ya ya estaremos ahí con ella. estaremos. Eso. Chao, que les Un vaya bien. abrazo. Chao, Chao, chao. chao.